Dios te bendiga, mis santos hermanos, en esta preciosa mañana. Que la paz de Cristo sea sobre usted, hoy y siempre, dándole gracias a Dios por su amor, por su infinita misericordia, que por su misericordia nos permite cada día estar adelante de Él, como siempre, rogándole, pidiéndole paz, humildad, mansedumbre, para poder dialogar, poder establecer, poder tener dominio sobre las tentaciones, sobre las cosas que muchas veces nos afectan, muchas veces están adelante de nosotros y se vuelve un obstáculo por el que tenemos que andar, tenemos que caminar en santidad. Pedimos, Señor, en esta preciosa mañana la dirección tuya, mi Dios, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a toda verdad, a toda justicia, mi Dios de la gloria. Sin ti, Padre, no somos nada. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que nos da vida, tú eres el Dios que nos motiva, tú eres el Dios que nos impulsa a avanzar, a crecer en el conocimiento de tu palabra y en la gracia de tu palabra, Señor. Bendecimos tu palabra en esta mañana, Padre, y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Te damos gloria, honra, alabanza, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en este día a aprender, a escudriñar más de lo que tienes escrito en tu palabra, Señor. Gloria al Santo. Bien, vemos un prefacio en la palabra de Dios en Génesis 3:1. Vamos a leer solamente un texto bíblico, un versículo bíblico, mis santos hermanos. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Bien, no sabemos por la palabra, mis santos hermanos, qué pasó, qué sucedió, cómo entró este ser maligno, este ser diabólico al huerto de Edén, mi hermano. Pero la palabra de Dios también nos enseña, mis santos hermanos, en el versículo capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, 31, y dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios todo lo hizo bueno, Dios todo lo hizo perfecto, para que el hombre se encaminara, para que el hombre gobernara, para que el hombre reine sobre un mundo, sobre un planeta que Dios le había establecido, y Dios le había dado autoridad, Dios le había dado poder, mis santos hermanos, y le había dado dominio, y también le había dado para que se enseñoree sobre todas las cosas que estaban escritas, sobre todas las cosas que Dios había hecho. Pero aquí vemos, mis santos hermanos, por la palabra de Dios, que en el huerto de Edén digámoslo así, se introduce un espíritu maligno, mis santos hermanos, un espíritu maligno en toda la creación, en todos los animales que Dios había hecho, mis santos hermanos. Recordemos que Dios es un Padre amoroso, Dios es un Padre bueno, y Dios siempre quiere lo bueno para cada uno de nosotros. No quiere Dios nada que nos acontezca, Dios quiere que nada nos haga daño, sino que Dios siempre quiere, mis santos hermanos, motivarnos a seguir lo bueno. Pero siempre nosotros somos impulsados a hacer lo malo, gloria al nombre del Señor. Somos llevados a practicar lo que está afuera de la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Y aquí vemos, quizás, digo yo, no sé cómo usted lo vaya a interpretar, vemos que Dios nos dejó un libre albedrío para que nosotros
analicemos y nosotros pensemos que en el mundo siempre vamos a tener ciertas rivalidades, ciertos problemas que muchas veces nos van a hasta separar de la presencia de Dios. Y es por eso que en esta mañana, mis santos hermanos, vamos a conocer qué es lo que nos quiere decir este texto sagrado. El apóstol Juan identifica a esta criatura como Satanás, mis santos hermanos. Vamos a estudiar por la palabra de Dios, porque dice la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto? Así es, mis santos hermanos. Hasta ahí. Ese versículo lo vamos a profundizar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Juan identifica a esta criatura como Satanás, y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis 2:9, mis santos hermanos. Ahí lo vemos, 12:9, que dice así la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué vemos aquí, mis santos hermanos? Aquí vemos que podemos añadir así: no soy experto en teología, no he estudiado algo para poder, pero por la palabra de Dios dice que el diablo fue arrojado con la tercera parte, mis santos hermanos, fue arrojado a la tierra, dice, a la tierra. Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión original, pero todavía tiene acceso, mis santos hermanos. Job 1:6. Este acceso será negado en el punto y nunca más podrá acercarse al cielo. El diablo y Satanás nunca más podrá acercarse al cielo. ¿Por qué? Porque algún día ellos van a ser destruidos por la palabra del Señor. Y dice, mis santos hermanos, en Apocalipsis 20 y el versículo, vamos a la lectura, si tienes una Biblia, ábrela ahí. En Apocalipsis 20 dice así, 1 y 2. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Así es, mis santos hermanos. Algún día Satanás va a ser atado por 1000 años, y ahí se va a acabar todo problema, todo conflicto terrenal, porque Él es el que maquina nuestras mentes, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 11:3, veamos lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Una mañana muy espléndida, muy bonita. 2 Corintios 11:3, y dice así la poderosa y eterna palabra del Señor: pero temo que, como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Así es, mis santos hermanos. El apóstol Pablo también nos presenta y nos narra y nos dice, así como la serpiente engañó a Eva, puede también que nuestro sentido emocional, nuestro sentido espiritual, que estamos en Cristo, pueda también ser extraviado. No es que Él dice que vamos a ser engañados, sino que Él puede, dice. Quizás algunos lo puedan evitar, quizás otros no lo puedan evitar. Sigamos, mis santos hermanos. Sí, dice así la palabra de Dios. La serpiente fue una manifestación de Satanás. Aparece por primera vez antes de la caída del hombre. Por ello, la rebelión de Satanás había tenido lugar en algún momento después de Génesis 1:31. ¿Por qué? Porque Dios vio que ahí todo era bueno. Cuando todo en la creación era bueno, pero antes de Génesis 3:1, mis santos hermanos, ya Satanás se había manifestado, o ya Satanás estaba manifestándose a través de la creación, a través de la primera pareja que Dios había hecho. Y es por eso, mis santos hermanos, que
La palabra de Dios nos enseña y nos motiva que el diablo es un espíritu, mis santos hermanos, que se introdujo en un animal, y le dio esa sabiduría, le dio esa, digámoslo así, ese don a ese animal para que ese animal hablara, para que ese animal pronunciara palabra, mis santos hermanos, y pudo engañar a Eva, pudo coger a Eva y tratarla de envolver, tratarla de enloquecer con sus manipulaciones inicuas, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo es un espíritu que opera en la faz de la tierra. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de regiones celestes en maldad. O sea, sobre la faz de la tierra, mis santos hermanos, opera un espíritu maligno que está siempre atormentándonos, que está siempre atacándonos, siempre quiere robarnos la bendición de Dios, siempre quiere separarnos lo que Dios nos ha dado. Y esto es lo que sucedió, mis santos hermanos, en el huerto de Edén. Fue la rebelión. Conozcamos más de a dónde procede esta rebelión antes de la creación aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor, mis santos hermanos, gloria sea al nombre del Señor. Ezequiel 28, veamos qué nos dice la palabra del Señor en Ezequiel 28. Bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Ezequiel 28, ya lo tenemos aquí. Estamos hablando con las palabras del Señor, mis santos hermanos. Y dice así, Ezequiel 28 y el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será, para siempre dejará de ser. Aquí hay, mis santos hermanos, una profecía de lo que Dios habla acerca de Tiro. Igual lo pone como referencia siempre a Satanás, mis santos hermanos. Satanás siempre estuvo en Satanás era un ejército espiritual, era digámosle, un general celestial que estuvo al alcance de Dios para una posible descripción de la deslumbrante hermosura de Satanás. Es, mis santos hermanos, que estuvo al alcance de Dios. Fue un querubín hermoso, un querubín espléndido, pero entró celo en él, entró un espíritu de celo y quiso ser superior a Dios. Y es por eso que Dios, mis santos hermanos, lo arrojó hacia la tierra, mis santos hermanos. Y eso también nos enseña en Lucas, cuando hay una profecía y Dios les habla a los apóstoles, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios Jesucristo veía a Satanás descender como un rayo del cielo. Es importante, mis santos hermanos, tener conocimiento de lo que Dios habla a través de su palabra. La serpiente, dice la palabra de Dios que era un animal que se caminaba en cuatro patas, y cuando Dios la maldijo se arrastró, mis santos hermanos, y quedó maldecida por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiso destruir lo más hermoso, quiso destruir la gran belleza de la creación de la raza humana que Dios había hecho para él contemplarse en él, para él glorificarse en él. Cuando Cristo estuvo en la tierra, dijo esta palabra que la encontramos en Lucas 10,
17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpiente, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Ahí vemos, mis santos hermanos, una profecía que Cristo Jesús pronuncia cuando arrojó al ser diabólico, arrojó a este espíritu maligno, lo arrojó a la tierra, mis santos hermanos. Por eso que dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Y ahí fue cuando el espíritu de Satanás cae al huerto de Edén. Antes que formarse a la pareja, ya estaba Satanás metido ahí. Solamente estaba esperando que venga la creación de Dios para poder lastimarla, para poder hacerle daño, mis santos hermanos. Seguimos más viendo quién era esta serpiente que nos habla Génesis 3:1. Gloria sea el nombre del Señor. Nos habla esta serpiente, mis santos hermanos, y es algo que nos emotiva, nos lleva a pensar y analizar. Ahí mismo nos dice en el 14:13, Isaías 14:13, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor en esta mañana. Isaías 14, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, poderoso es el Señor, grande en misericordia. Isaías 14, versículo 9, leamos para entender más lo que Dios dice en su palabra, mis santos hermanos, hablando de este ser diabólico, hablando de este ser maligno. Gloria sea el nombre del Señor. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muerto en tu vida, saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voz y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Descendió a Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hablando de Satanás, hablando del diablo, hablando del dragón, hablando de la serpiente antigua, que era un nombre tan bello. Lucero tenía puesto, mis santos hermanos. Aquí vemos la escena: repentinamente cambia del infierno al cielo para enfatizar el orgullo desenfrenado del rey de Satanás, capacitándolo como el lucero, como el hijo de la mañana. Lucero quiere decir uno brillante, pero los traductores frecuentemente lo han traducido estrella de la mañana. La tradición de este entonces veía la estrella como representando a dioses luchando entre sí mismos por posiciones de preeminencia. Había lucha en el cielo por causa del trono de Dios. Satanás se había sobrelevado. Su ego había sido muy estimado en alto. Entonces Dios viene y lo derriba, mis santos hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 13 de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón, miren lo que dice la palabra del Señor. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, y en los montes del testimonio que se sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese era un pensamiento que tenía el diablo: imitar a Dios, ser más grande que Dios, ser alto, mis santos hermanos. Versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos. Gloria sea el nombre del Señor. La invasión total del
papeles, desde el poder supremo a la humillación total, provocará asombro universal. Satanás, mis santos hermanos, era un ángel, era un príncipe querido por Dios, pero ahora se está avergonzando por lo que ha hecho, aquí en la tierra. Toda su soberbia, todo su esplendor, su hermosura, su belleza fue derribada hasta que Dios lo mandó a la tierra. Y ahí vemos cuando se introduce en la primera creación, introduce en la primera mujer, que es Eva, mis santos hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, mis santos hermanos. Satanás, como un arcángel caído y por ello un espíritu sobrenatural, había poseído el cuerpo de una serpiente en su forma anterior a la caída, para así formar y posterior a la caída astuta más que engañosa la mujer. Ella fue el objeto de ataque, siendo la parte más débil y necesitando la protección de su marido, la halló a sola y sin la fortaleza de la experiencia y el consejo de Adán. Y es por eso que Satanás procuró engañar a Eva. ¿Por qué? Porque Eva quedó desprotegida, Eva quedó sola, Eva quedó abandonada. Y siempre, mis santos hermanos, los ataques son con las personas más débiles, con las personas que están abandonadas, que no tienen la coraza, no tienen la protección de la palabra de Dios, no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento de Dios. Y ahí es cuando la serpiente, ahí es cuando el maligno nos va a topar y nos va a lastimar y nos va a hacer daño. Así es, mis santos hermanos. Satanás, de hecho, dijo: es cierto que él os ha privado de los deleites de este lugar. Esto no corresponde a uno que verdaderamente bueno o benévolo. Debe haber algún error insinuo, duda acerca de la comprensión que ella tenía de la voluntad de Dios, manifestándose como un ángel de luz. Para conducirlo a la supuesta interpretación verdadera, ella no recibió sin temor ni sorpresa, sino como un mensajero increíble del cielo, como un verdadero entendimiento debido a su astucia. Así es, mis santos hermanos. Este es un breve resumen de lo que hemos llevado, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer se quedó sorprendida, la mujer se quedó expectativa, porque al escuchar esta palabra, mis santos hermanos, ella pensaba que era un ser extraordinario, era un ser espiritual que vino para darle una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero no sabía, mis santos hermanos, que estaba hablando con el mismo Satanás, estaba hablando con el mismo destructor, a quien que vino y le robó la bendición, lo que Dios le había hecho. Por eso, mis santos hermanos, en esta mañana es importante reaccionar, capacitar y tener en cuenta que siempre debemos de oír la palabra de Dios, no oír cosas maravillosas, cosas por interpretación humana, cosas que quizás puedan tratar de que nuestros oídos espirituales se extravíen, mis santos hermanos. No, debemos siempre tener nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Si este video te ha gustado, mis santos hermanos, espero que la palabra de Dios llegue a tu vida, llegue a tu corazón, y que el Espíritu Santo nos ayude. He hecho un breve resumen de lo que es la serpiente antigua. Seguiremos avanzando, seguiremos con otro video de aquí cuando Dios lo permita. Y ¿qué más te puedo decir, mis santos hermanos? Solamente someternos en Dios. Solamente Él nos salvará de todas las circunstancias, de todos los problemas que acarrea, porque así está establecido en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Que Dios nos guarde. Con este es su servidor Carlos Acosta. Amén y amén.